Por lo general se nos hace mucho más fácil ver el ego en nuestros hermanos que en uno mismo. Y esto se debe a la gran tentación que tenemos de siempre proyectar. En realidad es inevitable una vez que nos negamos a perdonar, negar la culpa en nosotros y proyectarla afuera. En situaciones, en personas, incluso en objetos. Pero por lo general lo proyectamos en las personas que tenemos enfrente, la mamá, el papá, la pareja. Eh, lo importante aquí es no tenerle miedo a las proyecciones del ego, darnos cuenta de todo lo que yo estoy interpretando de mi hermano es lo que estoy inconscientemente interpretando de mí. Y esto cuesta verlo, no es fácil. ¿Por qué? Porque creemos que la culpa inconsciente es real. En un nivel inconsciente, claro, nos la creemos. Por esto se llama culpa inconsciente. Creemos en ese nivel profundo de la mente que es real y por lo tanto nos vemos en la obligación, entre comillas, guiados por el ego, de negarla en nosotros y verla afuera. Esta es la proyección. Proyectar es simplemente negarme a ver mi culpa y el deseo de verla en otra persona o en una situación afuera. Es por esto que siempre se nos hace muy fácil criticar, juzgar y condenar, castigar, vengar. Se nos hace tremendamente fácil juzgar a la otra persona porque muy inconscientemente nos estamos juzgando a nosotros y no queremos aceptarlo. Entonces queremos ver todos los pecados afuera. Es muy importante recordar, los pecados no existen. Es una ilusión, al igual que todo este mundo, todo lo que estamos experimentando no existe, es solo un sueño. La idea no es negar que estamos experimentando este sueño, ocupar toda esta experiencia a nuestro favor. ¿Cómo se ocupa esta experiencia a nuestro favor? Simplemente ocupando todo como una pantalla donde vemos nuestra proyección, vemos la propia culpa inconsciente. En mi hermano he proyectado mi culpa, entonces la única función que tengo que hacer aquí en este mundo no es ni siquiera disfrutar este mundo, es observar la culpa que proyecté en mi hermano y retirar la proyección, volverla a mí. Y una vez que está en mí, de la mano del Espíritu Santo, con el juicio del Espíritu Santo, me doy cuenta de que no es real. Pero antes de perdonarla, tengo que ver que era mi proyección lo que estaba viendo afuera. No puedo llegar a intentar perdonar a mi hermano si todavía lo veo separado de mí y todavía creo que solamente él tiene esas conductas o esa situación, eso que yo creo que llamo pecado, y no lo veo en mí, porque voy a seguir inconscientemente con la creencia de que yo soy el bueno y él es el malo. Entonces voy a seguir con el falso perdón o el perdón para destruir, como lo llama Jesús en el curso. El perdón para destruir es, él es el malo y yo soy el bondadoso que lo estoy perdonando, entonces sigue siendo malo. Y yo ahora soy el bueno, soy el bondadoso porque yo lo perdoné a él. Entonces él hizo algo que es muy real y yo no lo hice. Entonces él es malo y yo soy bueno. Y somos diferentes y separados. Este es el pensamiento del ego. Es el sistema de pensamiento del ego. Es reforzar la diferencia, la separación, la división. Entonces, el sistema de pensamientos del Espíritu Santo nos dice, mi hermano y yo somos uno a nivel del espíritu, pero a nivel de la forma voy a interpretar en él todo lo que yo he interpretado de mí, o sea, le voy a ver como culpable mientras yo siga creyendo que soy culpable. Independiente de lo que haga, independiente de la forma en específica de su pecado, entre comillas, es mi propio pecado. O sea, el contenido de culpa es el mismo. Esto es lo que tenemos que ver. No es que si mi hermano me traicionó es porque yo alguna vez le traicioné a él. Muy probable sí ocurrió a nivel de la forma. Pero eso no es lo importante. Quizás ni siquiera yo he traicionado a nadie, pero lo veo como culpable porque yo me siento culpable porque muy en lo profundo, en la raíz de todo este sistema de pensamiento del ego, yo creí traicionar a Dios. Y esto es lo que estoy proyectando ahora en todos. Esto es lo importante. Es recordar que el origen, entre comillas, del ego es la creencia de que nos separamos de Dios, de nuestro Padre Celestial, de nuestra fuente divina. Y esta es la culpa inconsciente que tenemos y esta culpa es la que proyectamos en todas las personas, objetos y situaciones. Esto es lo que tenemos que ver. Pero no es necesario llegar al punto de ver la culpa por la separación con Dios. Simplemente en la situación en específica en que yo estoy viendo ahora, darme cuenta que yo estoy proyectando culpa.
No es necesario buscar una culpa de qué me he culpado, no es necesario eso. Es culpa. Toda la culpa es culpa. Da lo mismo. El color, la forma que tenga sigue siendo miedo, sigue siendo culpa, sigue siendo odio a mí mismo. Entonces tengo que ver el odio que yo le tengo a mi hermano es el odio que me tengo a mí. Si yo no me odiara a mí, entonces no podría odiar a nadie. Este es el parámetro que tengo. Mientras yo siga odiando a mi hermano es porque me estoy odiando a mí. De ahí la frase, el santo solo ve santidad. Esto significa que quien sabe que es libre de pecado, y todos lo somos, pero quien es consciente de esa verdad, de que está libre de culpa, entonces ve a sí mismo a todos sus hermanos, porque todos van a ser el reflejo. Estamos todo el rato interpretando afuera a nuestros hermanos tal como nos interpretamos a nosotros. A nivel consciente uno podría decir, no, es que yo no he hecho eso, él realmente es malo y yo soy el bueno. Yo no le he hecho daño a nadie. A nivel consciente podemos pensar así, pero a nivel inconsciente es tan asquerosa la culpa que sentimos que es intolerable y necesitamos negarla. No solo negarla, sino quitarla de nuestra conciencia al punto de convencernos de que no nos sentimos culpables cuando el miedo y la angustia siguen ahí. Esta es la defensa del ego. Esta es la dinámica del ego y hay que tenerla muy claro. Nos sentimos tremendamente culpables. Esa culpa es tan intolerable, tan desagradable, que necesitamos quitarla de nuestra conciencia, no verla en nosotros. No solo negarla, sino que desaparecerla de nuestra conciencia. O sea, me olvido, es como amnesia. Eso es, literalmente, nos provocamos una amnesia hasta el punto de convencernos realmente de que no la vemos en nosotros, de que no está en nosotros, a pesar de que sigue el miedo, a pesar de que sigue la angustia, el dolor, a pesar de que sigue el sufrimiento e incluso la sensación de culpa y no sabemos por qué. Aún así la negamos con el velo de olvido y la proyectamos afuera, en cualquier persona. Todos, para el ego, todas las personas son un objetivo perfecto y preciso para proyectar la culpa. Incluso en la persona más buena que podamos conocer, si yo me siento culpable, yo creeré que esa persona también es culpable. Incluso proyectamos nuestra culpa en la figura de Jesús, o en el Buda incluso, o en cualquier figura de alguien santo. Si alguien se siente tremendamente, horriblemente pecador y culpable, va a ver su culpa en todos, incluso en Dios. Que Dios me hace esto a mí, que Dios es el culpable, que la voluntad de Dios está en contra mía. Esto es lo que tenemos que tener claro. Ver la culpa en nosotros se nos hace tremendamente fácil verla en los demás. La culpa no es real, no existe, es una ilusión. Pero si ya la estoy viendo en mi hermano, es la oportunidad precisa para perdonarme en él, darme cuenta, todo lo que estoy viendo en él es lo que yo me había culpado. No importa la situación en específica, es culpa. Es la culpa por haberme separado de Dios, que ahora la estoy proyectando en él. Y eso es lo que tengo que devolver a mi mente, devolver a la causa. De esto se trata un curso de milagros, de devolver devolver la conciencia a la mente, a la causa. Es decir, en mi mente está la causa de mi sufrimiento, en mi mente está la culpa inconsciente. De que la haya proyectado en 1000 personas distintas da igual. Lo importante es ocupar la situación específica donde estoy culpando a alguien para devolver la culpa a mí. No para yo sentirme culpable, sino para darme cuenta de que primero estuvo en mí y luego me doy cuenta de que no existe esa culpa. No puedo llegar y perdonar a mi hermano y todavía creyendo que está separado de mí, que es un ente o un alma, un espíritu dividido y separado ahí afuera y que él realmente hizo eso. Tengo que darme cuenta de que yo estoy haciendo todo esto en mi mente y cuando me doy cuenta de que yo soy el soñador del sueño, ahí puedo perdonar. No se puede perdonar sin darse cuenta de que yo me estoy provocando todo esto a mí mismo, porque a nivel inconsciente voy a seguir creyendo que afuera están los responsables de mi dolor y que yo soy el bueno y el santito que estoy perdonando a todos los malos. Cada vez que yo tengo un pensamiento de que refuerce la separación, tengo que darme cuenta viene desde el ego. Cada vez que, incluso si está para mi ego, está muy justificado el juzgar, el condenar, tal persona violó, tal persona mató, asesinó, es terrorista, es ladrón y todos los pecados que nos podamos imaginar, y tal persona hizo eso afuera de mí. Si yo me doy cuenta, yo soy el soñador de este sueño. Todos somos una solamente.
Lo que haga uno lo están haciendo todos, pero no es real, nadie ha hecho nada. Entonces, hay que tener en cuenta la ley, una de las leyes de las que se habla en este curso, o todo o nada. O todos somos pecadores o todos somos santos. Y si los pecados no existen y son una ilusión, entonces todos somos santos. Y esto sí es la verdad. Más allá de metáforas, sí somos la santa creación de Dios. Los que estudiamos un curso de milagros a nivel teórico, a nivel, bueno, a nivel, claro, teórico, sabemos que Dios tiene un solo hijo, que todos somos ese hijo de Dios, que todos somos santos perfectos, pero luego la experiencia aquí nos dice, es que tal persona me dañó y me traicionó y mira cómo me juzga y mira lo que está haciendo, yo no lo hago. Entonces, si nos damos cuenta, nada de lo que nos digan nuestros ojos y nuestros oídos es real. No tenemos que hacerle caso a nuestra percepción. Sí le tenemos que hacer caso a la percepción del Espíritu Santo, que es percibir el reflejo de la inocencia, el reflejo del amor de Dios en nuestros hermanos. Pero para llegar a percibir el reflejo de la verdad, para llegar a experimentar el mundo, el sueño feliz, que es simplemente un cambio de percepción, tenemos que examinar profundamente nuestro ego, ver nuestro odio primero, ver nuestra culpa y luego darnos cuenta de que es una ilusión. No podemos llegar a experimentar el mundo feliz y que, entre paréntesis, el sueño feliz no es el objetivo del curso. O sea, en primera instancia sí, porque es necesario ese paso, pero el objetivo final es despertar del sueño, no quedarse dentro del sueño experimentándolo felizmente. El objetivo es despertar del sueño. Bueno, el- teniendo claro esto, es necesario examinar el ego, es necesario examinar nuestro odio, nuestra culpa, darme cuenta por qué yo deseo ver culpa en los demás. Si estoy viendo culpa en los demás, no es algo involuntario, no es algo inevitable, no es que el ego me hizo ver esto, es que yo estoy escogiendo al ego. O sea, darnos cuenta de que el ego no es un sistema de pensamiento aparte y separado, está en nuestra mente y nosotros lo inventamos y lo estamos escogiendo. Yo inventé el ego y yo lo estoy escogiendo cada vez que estoy sufriendo. Cada vez que estoy viendo culpa en mi hermano y cada vez que estoy viendo culpa en mí, yo lo estoy haciendo por voluntad propia, porque lo estoy disfrutando a nivel inconsciente. Estoy deseando con todo mi corazón que haya un malo ahí para yo demostrar que soy la inocente víctima y así decirle al Dios iracundo que me inventé en mi alucinación, decirle, ¿ves? Ellos son los responsables de mi sufrimiento, yo aquí soy la inocente víctima. No le pegarías a alguien con lentes, como decía Bugs Bunny. No me castigarías a mí, mírame cómo estoy. No lo hagas tú, yo ya me castigué. Entonces, este es el mensaje que le queremos dar a Dios a nivel inconsciente, guiados por el ego. Y recordemos al Dios iracundo que nos inventamos. Dios es perfecto amor, perfecta bondad. Bueno, es necesario examinar la locura, la demencia, el desquicio del ego y no tenerle miedo y no subestimarlo tampoco. El ego es totalmente demente, desquiciado, loco, asesino. Eso es el ego y nosotros estamos identificados con ese sistema de pensamiento. La idea es cada vez ir identificándonos menos a través del proceso del perdón, de ver la culpa en mi hermano, regresarla a mí y darme cuenta que no es real. Y todo esto con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Jesús, porque solos no podemos, solos nos perdemos. Nosotros solos inventamos el ego y le creemos al ego, pero con la ayuda de Jesús le creemos a la verdad. Doy tanto énfasis en examinar porque es un punto clave, porque muchas veces los estudiantes de un curso de milagros se confunden, porque creen, le entrego todos mis miedos al Espíritu Santo, pero todavía los están haciendo real y estamos diciendo poco menos, bueno, Espíritu Santo, Jesús, tú hazte cargo, yo salgo corriendo, tú ve qué haces con eso. Y Jesús ya sabe que eso es una ilusión, pero nosotros no lo sabemos. Nosotros tenemos que examinar junto con Él. Él nos guía, pero nosotros aprendemos. No es que dejamos a Jesús enseñando solo y yo me arranco porque Jesús, tú ve qué haces con mi culpa. No, Jesús quiere que nosotros veamos la culpa hasta que nos demos cuenta de que no tiene sentido y que no es real. Eso es lo que quiere Jesús. Eso es lo que hizo el Espíritu Santo con Jesús. Le hizo ver su culpa hasta darse cuenta de que no es real. Y esto es lo que está haciendo Jesús con nosotros. Que veamos el odio, que veamos la culpa hasta darnos cuenta de que no tiene sentido y que no existe. No es que siento miedo, siento culpa o siento envidia por mi hermano. Ay, no, me da miedo mi envidia y se lo dejo a Jesús. Jesús, tú ve qué haces con mi envidia. Y Jesús no va a hacer nada porque sabe que la envidia no existe.
pero nosotros le estamos otorgando realidad. La idea es: Jesús, ayúdame tú con tu visión a ver mi envidia, a ver mi odio, a ver mi rencor, a ver mi culpa. Ayúdame tú a ver mi victimismo para darme cuenta, examinar honestamente y llegar a la conclusión consciente de que no es real. El problema no es odiar, el problema es que lo hacemos real y creemos que es real ese odio y nos sentimos culpables. El problema no es que yo me estoy culpando, el problema es que creo que realmente puedo sentir culpa. No hay problema real, no hay un pecado real, es solo una ilusión. Estamos soñando y ya estamos a salvo eternamente en el cielo, pero estamos locos, alucinando. Esto es lo que quiere que veamos Jesús, que no hay peligro, pero que nosotros nos inventamos un peligro inexistente y le estamos otorgando realidad y luego nos negamos que le otorgamos realidad y le tenemos miedo y queremos arrancar de ello. Queremos arrancar del ego, pero a la vez deseamos al ego. Esto es la confusión del ego, por eso el ego es totalmente contradictorio. Te hace odiar todo lo que deseas y desear todo lo que odias. Esto es el ego, es totalmente contradictorio, loco. Te hace ir para allá, pero al mismo tiempo para acá. Te hace odiar, pero al mismo tiempo odiarte a ti. Te hace odiar a tu hermano y luego sentirte culpable porque le estás odiando. Es totalmente contradictorio el ego y no tiene sentido. Y no tiene por qué tener sentido. Y jamás va a tener sentido. Lo único que tiene sentido en este mundo es el perdón. Aún así es una ilusión, porque se ocupa dentro de un mundo ilusorio, pero es lo único que dentro de este mundo nos va a reflejar la verdad, el amor de Dios. El perdón es el símbolo de que la verdad es verdad, y que solo la verdad es verdad, y que el ego miente. No es que el ego sea el villano o el culpable, el ego es loco, y nosotros estamos locos al creerle al ego. Y nosotros inventamos al ego, esto tiene que quedar muy claro. No es que el ego se inventó solo o lo inventó Dios o alguien lo hizo y ahora yo estoy sufriendo las consecuencias del ego. No, yo me inventé mi ego y yo estoy siguiendo este sistema de pensamiento que yo mismo inventé y estoy loco por decisión propia. Tengo que hacerme responsable de mi locura, pero esta locura no es pecado, esta locura no me hace malo, simplemente me hace loco, confuso, perdido, nada más. Y en un nivel mental, simplemente. Tengo que recordar: mi espíritu ya está en el cielo, eternamente a salvo en el amor de Dios. Y una pequeñita parte de mi mente se desquició, se confundió y se inventó todo un sistema de pensamientos de odio, venganza, ataque, culpa, rencor, que no existe. Pero como lo hicimos real para nosotros, no para Dios no es real eso. Como nosotros lo hicimos real para nosotros, nos lo creemos real, nos dio tanto miedo de que decidimos poner capa tras capa de ilusión para cubrirlo, encubrirlo, negarlo y poner el velo del olvido y luego proyectarlo afuera. Tenemos que darnos cuenta de todo lo desquiciado que es el ego y no tenerle miedo, no nos va a hacer ningún daño. El ego no tiene efectos reales, el ego no te va a hacer nada. Es mucho odio, mucha culpa, mucha angustia, sufrimiento y victimismo. Esto es el ego, pero no es real y tenemos que examinarlo. En una parte del curso Jesús dice algo así como: tienes que examinar tu ego o tu odio, tu miedo y llevarlo a juicio ante el Espíritu Santo, donde es declarado inexistente. Este es el juicio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice: tráeme toda la culpa, para que aquí, ante la luz de la verdad, veamos que no es real. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer: llevar toda nuestra culpa, todo nuestro odio, todo nuestro rencor hasta el Espíritu Santo, a la verdad. Esto quiere decir examinarlo con otra visión aparte de la nuestra, que es nuestra visión real, pero nosotros no nos damos cuenta. Es examinarlo fuera del ego, o sea, darme cuenta de que mi manera de examinar mi ego es desde el propio ego, entonces me siento culpable. Pero cuando lo hago con la visión de Cristo, o sea, con la visión de Jesús o la visión del Espíritu Santo, me doy cuenta de que todo lo que odié no tuvo consecuencias reales. No le hizo daño a nadie, no ha pasado nada. Pero no tiene sentido odiar porque no hay nada que odiar. Esto es lo que tenemos que entender. El sistema de pensamiento del Espíritu Santo no tiene sentido y no existe. Pero nosotros te estamos creyendo que existe y luego nos lo negamos. Esto es lo que tenemos que examinar: toda la fe que tenemos depositada en el sistema de pensamiento del ego para poder deshacerlo. Y en el curso deja bien claro: solo lo que no existe se puede deshacer, lo real no se puede deshacer. Entonces, ¿qué estamos haciendo al deshacer? Estamos dándonos cuenta de que nunca existió y nunca se hizo en verdad.
solo se fabricó en la mente. ¿Qué quiere decir? Se alucinó, se imaginó, pero era simplemente una idea de algo que nunca ocurrió. La idea de separación. La diminuta y alocada idea nunca ocurrió. Una vez que examinamos honestamente el ego de la mano de Jesús, es decir, permitiéndole a Jesús que lo interprete por nosotros, ya no le tenemos miedo y ya no queremos arrancar del ego. Todo lo contrario, queremos profundizar y ver cada vez más el ego, ver cada vez más nuestro odio hacia nuestros hermanos, que en verdad es el odio hacia nosotros mismos, es la culpa. Queremos ver cada vez más nuestra culpa porque ya no le tenemos miedo. Es como que te sumerges en el pantano infernal y sabes que es solo un sueño, pero que te tienes que sumergir para ver todo lo que estás inventando y poder deshacerlo, llegar a la conclusión consciente de que no es real. Por eso, vuelvo a repetir una vez más, no es llegar y decir, ay, tengo miedo, tengo odio, tengo rencor, y entonces se lo dejo al Espíritu Santo, guíame tú, pero en realidad lo estoy haciendo real todavía y quiero arrancar, entonces es como si me tapara los ojos, los oídos y diga, Jesús, hazlo pronto, por favor, hazlo tú, yo no quiero examinar, tú examínalo. Y entonces Jesús, humilde y pacientemente, va a esperar hasta que nosotros queramos ver el odio para darnos cuenta de que no es real. Porque mientras se lo entreguemos a Jesús, Jesús va a decir, no me estás entregando nada, esto no es real. Pero tú estás arrancando y estás creyendo que es real. Míralo bien conmigo, míralo una vez más y date cuenta de que no tiene efectos reales tu odio ni tu culpa, que nunca pasó nada. Esto es lo que quiere que hagamos Jesús, que examinemos. No quiere que le entreguemos todo sin saber y arrancar y no ver. Jesús quiere que le entreguemos, que le llevemos toda la oscuridad ante su luz para examinarlo junto con Él.